Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Siria, con la caída del gobierno de Bashar al-Assad, las reacciones y las consecuencias. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la crisis política en Francia, el comienzo del juicio contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. El régimen sirio ha caído y su presidente Bashar al-Assad tomaba un avión a primera hora del domingo con rumbo desconocido. Netanyahu anunció el domingo que ordenó al ejército tomar una zona de amortiguamiento en los altos del Golán. El candidato a canciller germano lidera las encuestas por delante de los ultraderechistas de Alternativa para Alemania y los socialdemócratas en el gobierno. El presidente de Corea del Sur sobrevivió a una moción para destituirlo. Benjamin Netanyahu ha declarado hoy por primera vez como acusado en un triple caso de corrupción. ¿Conseguirá Macron una fractura en el bloque de las izquierdas si incluye a los socialistas? Al anunciarse el acuerdo para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, después de 25 años de negociaciones. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Siria, porque la ofensiva relámpago de los rebeldes finalmente derribó al gobierno de Bashar al-Assad. Fuerzas apoyadas por Turquía avanzaron en cuestión de días junto a milicias yihadistas que fueron filial de Al-Qaeda, tomando primero la importante ciudad de Alepo, después Hama, Homs y terminaron llegando a Damasco prácticamente sin encontrar resistencia, obligando a su mandatario a abandonar el país de urgencia. En un primer momento, Rusia desvió varios aviones de combate de Ucrania a Siria y bombardeó a los rebeldes en un intento de ayudar a su aliado. Hezbollah también envió algunas fuerzas especiales e Irán prometía su apoyo. Pero con la guerra en Ucrania, Siria dejó de ser una prioridad para Rusia, mientras que la milicia libanesa también atraviesa un momento difícil después de su enfrentamiento con Israel, por lo que no pudieron hacer demasiado, y Bashar al-Assad terminó abandonando el país con destino a Rusia, que le dio asilo humanitario. Tanto el ejército como el gobierno se mostraron favorables a un traspaso de poder ordenado, y el primer ministro, Mohamed al-Jalali, afirmó que estaba dispuesto a cooperar con el nuevo liderazgo y ofrecer todas las facilidades posibles, mientras que los insurgentes anunciaron un toque de queda de 13 horas en la capital. A su vez, se destacaron masivas celebraciones en las calles del país y de comunidades sirias en diferentes lugares del mundo, ya que por primera vez en 54 años no estarán gobernados por los Assad, aunque ahora se inicia un periodo de incertidumbre y tensión entre los grupos rebeldes. Lo que no consiguieron 13 años de guerra sangrienta con más de 600.000 muertos y millones de desplazados y refugiados se ha conseguido en tan solo 11 días de ofensiva. El régimen sirio ha caído y su presidente Bashar al-Assad tomaba un avión a primera hora del domingo con rumbo desconocido. Ha sido mientras los rebeldes entraban en Damasco. Ha sido la culminación de una ofensiva que comenzó el 27 de noviembre bajo el liderazgo de Abu Mohamed al-Jolani, el líder islamista que comanda el grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, el más poderoso de los grupos insurgentes sirios, que se dirigía a la nación para anunciar la victoria, para confirmar la huida de al-Assad, al que ha calificado de tirano. La televisión estatal de Irán, el país que más respaldó al régimen sirio durante los años de guerra, informaba de la salida del presidente del país. Los mandos militares han notificado a sus oficiales que el régimen autoritario de 24 años del presidente Bashar al-Assad ha terminado. Los rebeldes han anunciado que las instituciones públicas quedarán bajo el control del hasta ahora primer ministro hasta que sean entregadas de manera oficial. Al-Jalali aparecía en este vídeo tendiendo la mano, ha dicho, a todo sirio que se interese por este país. La caída de Damasco ha sido el último paso de una ofensiva en la que las ciudades principales del país, Alepo, Hama, Homs, Deraa, han caído como caían los emblemas de la dinastía de al-Assad, que ha dominado el país durante 54 años. Sin resistencia y con un ejército debilitado sin la ayuda militar rusa de la que gozaron en otros tiempos. Y enseguida hubo reacciones internacionales. Estados Unidos considera como terrorista al líder del grupo islamista HTS, Abu Mohamed al-Jolani, y ofrece por él una recompensa de $10 millones. No obstante, el mandatario Joe Biden dijo que la caída de Bashar al-Assad era un acto de justicia, destacando que por primera vez ni Rusia, ni Irán, ni Hezbollah habían podido defender a ese horrible régimen. Y se agregó que si bien permanecerían atentos a lo que ocurriera en el país, evaluaban la posibilidad de dejar de considerar como terrorista al grupo que tomará el control, como gesto de acercamiento.
Sin embargo, el presidente electo, Donald Trump, dijo que seguirán considerando a la organización como terrorista y que esta no era su lucha, por lo que se mantendrían al margen. No obstante, Estados Unidos teme que el Estado Islámico resurja en Siria y se apodere de armas químicas y bacteriológicas, por lo que ordenó bombardear 75 objetivos del ISIS. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el fin de la dictadura de al-Assad, aunque, al igual que Estados Unidos, considera terrorista al HTS e instó al país a aprovechar esta oportunidad histórica para construir un futuro estable y pacífico. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, dijo que la caída de al-Assad era algo positivo, y el canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que el exmandatario sirio tenía decenas de miles de vidas en su conciencia. A su vez, Turquía se comprometió a ayudar a Siria a garantizar su unidad y su seguridad, y llamó a respetar a las minorías. Y el mandatario israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la caída del régimen era un día histórico que abría nuevas oportunidades para su país, pero advirtió que seguirían defendiendo las fronteras. El enviado de Naciones Unidas para Siria calificó la toma de Damasco como un momento decisivo, pero pidió mantener esperanzas prudentes tras la caída del régimen. El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores afirmó que al-Assad había dimitido y dejado el país, sin precisar el destino. Turquía, que apoyó a los rebeldes, dijo estar dispuesta a ayudar a Siria a garantizar su unidad y su seguridad. Estamos en comunicación con los grupos para asegurarnos de que las organizaciones terroristas, especialmente el ISIS y el PKK, no se aprovechen de la situación. Turquía se compromete a seguir luchando contra el terrorismo. Todas las minorías, no musulmanes, cristianos, no árabes o kurdos, deben ser tratados por igual. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacó que la salida de al-Assad representa un día histórico en Medio Oriente. Y añadió que su país no permitirá que ninguna fuerza hostil se establezca en la frontera entre ambos países, a la vez que ordenó a su ejército que tomase el control de la zona siria del Golán. El régimen de al-Assad es un eslabón central del eje del mal de Irán, y ese régimen ha caído. Este es un resultado directo de los golpes que hemos infligido a Irán y Hezbollah, los principales partidarios del régimen de al-Assad. En una publicación en X, la jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha asegurado que trabajará con todos los socios para reconstruir Siria y la región. También en X, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha pedido dar pasos para que sea el pueblo sirio el que decida quién y cómo debe ser gobernado. Bashar al-Assad era enemigo de Israel, pero el gobierno de Benjamin Netanyahu sabe que quienes tomaron el poder son grupos islamistas que recién abandonaron las prácticas terroristas en el 2017. Y no son pocos los que creen que se muestran moderados para afianzar su poder interno, pero que es cuestión de tiempo para que se vuelvan a radicalizar. Por este motivo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, justificó que poco después de la caída del gobierno sirio avanzaran sobre la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, sosteniendo que era una medida limitada y temporal con el objetivo de proteger a las comunidades fronterizas y evitar que fuerzas hostiles se establecieran en la zona, previendo un posible ataque como el del 7 de octubre, con la creación de una zona de amortiguación. Además, aseguró que el acuerdo de retirada firmado con Siria en 1974 había colapsado junto con el gobierno y que buscarían firmar otro con las nuevas autoridades, mientras les ordenó a los residentes de 5 aldeas sirias que permanecieran en sus casas hasta nuevo aviso. Israel se había apoderado de los Altos del Golán al final de la Guerra de los 6 días en 1967 y los anexó de forma unilateral en 1981. Y parte de su preocupación radica en que el líder yihadista que tomará el poder, Abu Mohammed al-Julani, tiene sus raíces familiares en la zona ocupada por Israel. Jordania denunció la nueva ocupación calificándola de agresión, temiendo que el gobierno de Benjamin Netanyahu se estuviera aprovechando del colapso de su vecino para seguir expandiéndose. Israel asegura que la avanzada de sus tropas en Siria, en la zona de distensión desmilitarizada en los Altos del Golán, es una medida limitada y temporal. Así lo aseguró el lunes el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar.
Con respecto a una amenaza sobre nuestra seguridad, principalmente nuestras comunidades en los altos del Golán, tomamos algunos territorios gobernantes cerca de la frontera para no ser sorprendidos por un 7 de octubre en la frontera siria. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo que ordenó al ejército tomar una zona de amortiguamiento en los altos del Golán tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. El dirigente realizó este anuncio durante una visita a los altos del Golán, ocupados por Israel y colindantes con la zona tapón, después de que el ejército informara que desplegó fuerzas en la zona. Jordania denunció el lunes este despliegue y lo tachó de agresión. Israel tomó parte de los altos del Golán, que pertenecían a Siria, en la guerra de 1967 y después anexó parte de este territorio estratégico en 1981, una acción no reconocida por la comunidad internacional, con excepción de Estados Unidos. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha confirmado que sus fuerzas han atacado territorio sirio donde, según asegura, se guardaban armas químicas. Y mientras tanto, se intentaba dar vuelta a la página de forma organizada, para lo cual el líder rebelde se reunió con el ex primer ministro Mohammed al-Jalali. Mohammed al-Julani afirmó que lo primero era garantizar los servicios esenciales de la población y subrayó que la experiencia que habían adquirido en la provincia de Idlib, que gobernaban desde hace años, era muy satisfactoria, ya que si bien era más pequeña y con recursos limitados, habían podido hacer grandes cosas. Y justamente es el primer ministro de Idlib, Mohamed Bashir, que estuvo presente en la reunión, quien será el primer ministro del Líbano y a quien se le encargó conformar un gobierno de transición de 18 meses, antes de la convocatoria de elecciones, ya que este ingeniero especializado en estudios islámicos es miembro del Organismo de Liberación del Levante y es el hombre de confianza de al-Julani. Además, se pretende redactar una nueva constitución y refrendarla mediante un referéndum para generar consenso, aunque lo único que los unía con otros grupos rebeldes era la oposición a un gobierno que ya no existe. El sector público está colapsado, ya que muchos funcionarios no volvieron a sus puestos, pero mientras tanto hay un ambiente de júbilo y miles de refugiados hacían cola en la frontera con Turquía para regresar a su país. Y el presidente Recep Erdogan afirmó que abriría las fronteras para facilitarles el regreso. No obstante, Alemania, Bélgica, Austria, Países Bajos y el Reino Unido congelaron las solicitudes de asilo, por lo menos hasta ver si el nuevo gobierno alienta el retorno o provocará una nueva oleada de desplazados. El jefe de los rebeldes sirios, Abu Mohammed al-Jolani, se entrevistó el lunes con el primer ministro Mohammed al-Jalali. Busca coordinar una transición del poder que garantice el suministro de los servicios a la población siria. El primer ministro que encabeza un gobierno de salvación en el bastión rebelde en el noroeste de Siria, Mohammed Bashir, también estaba presente. De hecho, Bashir, de 41 años, ha sido mencionado como el más probable candidato a sustituir el cargo de primer ministro en el proceso de transición hacia un gobierno tras la caída de Assad. Han adquirido una gran experiencia. Es cierto que la región de Idlib es pequeña y sin recursos, pero hemos podido hacer grandes cosas en ella en el último periodo. Jalali dijo el domingo que está listo para cooperar con cualquier liderazgo escogido por el pueblo y para el proceso de traspaso de poderes. Se reunió en Damasco con el primer ministro saliente que presidió el gobierno de Assad. Las conversaciones se centraron en la transición política del país según la coalición rebelde. Con el recuerdo del caos que se desató en Libia tras la caída de Gaddafi, la celebración de Occidente fue moderada y el ascenso de Abu Mohammed al-Julani generó preocupación. El líder del grupo islamista Organismo de Liberación del Levante nació en Arabia Saudita, ya que su padre era ingeniero de petróleo y creció en un acomodado barrio de Damasco. No obstante, tanto la segunda intifada palestina en el 2000 como la invasión de Estados Unidos e Irak en el 2003 lo decidieron a dedicarse a defender a la comunidad árabe, considerando que era perseguida por los ocupantes e invasores, tras lo cual pasó 5 años preso en cárceles iraquíes. Fue muy cercano a Abu Bakr al-Baghdadi, que terminaría siendo el líder del Estado Islámico, y en 2011 le encargó crear una rama de Al-Qaeda en Siria, lo que hizo bajo el nombre de Frente al-Nusra, y de acuerdo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con miembros, dinero, armas y asesoramiento directo de Al-Qaeda.
No obstante, en el 2016 disolvió el Frente al-Nusra y rompió relaciones con Al-Qaeda, conformando una fuerza armada que tenía como objetivo derrocar al gobierno, e intentó moderar su imagen, aunque sin renunciar a su rigorismo religioso. En el 2017 conformó el gobierno de salvación en Idlib y arrestó a miembros de Al-Qaeda y del Estado Islámico, mientras que algunas medidas como el intento de garantizar los servicios esenciales y subvencionar el precio de los alimentos le dieron popularidad. Sin embargo, Naciones Unidas dice que sigue en contacto con Al-Qaeda y que protege a terroristas del Estado Islámico. El grupo rebelde sirio Hayat Tahrir al-Sham es un movimiento islamista que ha controlado durante mucho tiempo varias franjas en el noroeste del país. En los últimos años, el grupo ha tratado de moderar su imagen, renegando públicamente de los fundamentos de sus orígenes cuando se llamaba Jabhat al-Nusra y juraba lealtad al grupo yihadista Al-Qaeda. Tahrir al-Sham adoptó su nuevo nombre en enero de 2017 y, según el International Crisis Group, detuvo en sus bastiones a responsables de Al-Qaeda y del grupo Estado Islámico. Compuesto esencialmente por combatientes sirios, ahora se reivindica como una alternativa política local. A inicios de 2019 tomó el control de la mayoría de la provincia de Idlib en el noroeste, en detrimento de otros grupos rebeldes, y creó un gobierno de seguridad que controla la economía de Idlib y al que son leales la mayoría de los jueces. Según el Southern Center con sede en Nueva York, los rebeldes comenzaron a instalar estructuras de protogobernanza con intentos de subvencionar el precio de la alimentación y estabilizar los sectores bancarios y energéticos, lo que revelaría su ambición de mantener el control. Ese gobierno de seguridad brinda servicios esenciales a la población en coordinación con organismos de ayuda internacionales. El grupo es considerado terrorista por la ONU, Estados Unidos y algunos países europeos. El Giulani es consciente de la desconfianza occidental, por lo que le concedió una entrevista a la CNN en la que afirmaba que la vida era una serie de etapas y que una persona no era la misma en cada una de ellas, porque si uno se aferraba a sus principios, no podría liderar una sociedad ni navegar un conflicto tan complejo como el sirio. Y agregó que ahora estaba convencido de que nadie tenía derecho de eliminar a ningún grupo social o religioso. Por último, aseguró que su organización no era un fin en sí misma, sino un medio para deshacerse de Al-Assad. El exmandatario heredó el poder de su padre a los 34 años, cuando era solo un oftalmólogo educado en Occidente, que aparecía como un joven que reformaría el país y lo alejaría de la opresión que se había vivido con su padre. Pero las protestas en su contra, que comenzaron en marzo del 2011, fueron reprimidas con extrema dureza e incluso ordenó atacar con gas sarín las zonas controladas por la oposición en los suburbios de Damasco, por lo que cientos de civiles fallecieron agónicamente, incluyendo muchos niños, mientras Naciones Unidas denunciaba una política estatal de exterminio. Además, durante la guerra civil, practicó la tortura y ejecuciones extrajudiciales de forma sistemática, y finalmente perdieron la vida casi 500.000 de personas, y la mitad de la población se vio desplazada. Hasta ahora había mantenido el poder con el apoyo de Rusia e Irán, pero terminó siendo derrocado casi sin oponer resistencia, y Turquía se convirtió en la potencia más relevante en el país. Durante más de 2 décadas, Bashar al-Assad ha gobernado Siria con mano de hierro. En el año 2000 heredó la presidencia tras la muerte de su padre, conocido como el líder eterno. Contó con el apoyo del Parlamento sirio, que aprobó reducir la edad con la que se podía acceder a la presidencia de 40 a 34 años. El pueblo le otorgó su confianza con más del 97% de los votos. Oftalmólogo de profesión, al-Assad llegó al poder con ideas de cambio para el país, afirmó su compromiso con la recuperación económica y se abrió al mundo occidental. En 2011, el deterioro de la situación socioeconómica y la represión política en el mundo árabe propició una oleada de protestas. La conocida como Primavera Árabe se extendió por toda la región, llegando a Siria. Al-Assad sofocó las protestas con contundencia. La población fue gaseada, bombardeada.
Naciones Unidas le acusó de usar armas químicas y calificó su respuesta de política estatal de exterminio. Las revueltas derivaron en una guerra entre el gobierno de Al-Assad y grupos rebeldes islamistas. La inestabilidad propició que el grupo terrorista Daesh se hiciera con parte del territorio. En 2015, Rusia entra en juego. El apoyo de Vladimir Putin devolvió el control político y militar a Bashar al-Assad. Pese a los miles de muertos y millones de desplazados, en 2021 al-Assad fue reelegido presidente por 7 años más. Sin rivales de peso y con la oposición en el exilio, consiguió el 95% de los votos. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra en Ucrania, de la crisis política en Francia y mucho más. No se vayan, ya volvemos.